Ay, Dios. Veamos. Listo. Hola. Buenos días, Terrizo. Bien, para todos, buenos días. 2 minutos y comenzamos. Solo 23. Bien, para todos, buenos días. Vamos a comenzar. Solo hay 23 de los 70 que deberían de ser. Vamos a dar un minuto solo para ver si todavía se conecta alguno y comenzamos. Dice el Pancho que no encuentra el link, profe. Volví a reenviar. Lo que pasa es que tienen que abrir digamos, donde está la publicación, abran la publicación porque no sé, por alguna razón no se desglosa completamente. Entonces tienen que abrir la publicación completa para poder ver el link. Igual lo vamos a reenviar otra vez. Ya se lo mandé. Bueno, onda. Buenos días, profe. Buenos días, Pancho. Ahí les publicó el link por si por ahí alguno esté pendiente. Vamos a campo eléctrico entre los capacitores, etcétera, ¿verdad? Yo le dejé subir el video, no sé si lo lograron ver.
em, creo que en la tarea que está hoy se apunta hoy del tema y obviamente lo que tienen que elaborar a partir de, de este. Entonces ahí les va a quedar ya publicado lo que tienen que hacer. Son creo que 4 problemas nada más, no es tanto. Vamos a ver un poco sobre la elaboración de estos problemas. Les trajo unos problemas un poquito, no complicados, pero sí bastante laboriosos. No creo que nos estaremos más de media hora en la clase. Y con la tarea 6, como está pendiente, la idea era dejarles hoy de una vez los ejercicios que correspondían a la clase, pero como tenemos pendiente lo de la tarea 6, que no se sabe si vamos a trabajar un laboratorio o otra cosa, que todo depende de qué nos diga la evaluación, pues ahí quedaría juntado lo de hoy. ¿Sí? Entonces no se los dejaría hoy. Se los digo porque al final cabal eso aparecen unos ejercicios, aunque los vamos a quitar de una vez. Y bueno, comencemos. Denme un segundo, solo voy a quitar la última diapositiva de los ejercicios. Ya estamos. Va, no, pues. No sé si hay alguna duda de la semana anterior. Si existiera, sería bueno que ahorita activen sus micrófonos. Si pueden decirme lo contrario, avanzamos. Bien, entonces, entre los ejercicios que tenemos, vamos a recordar un poquito sobre lo que era las resistencias. Recordemos que teníamos 3 tipos de circuitos. Teníamos circuitos en serie, en paralelo y los circuitos mixtos. Y cada uno se resuelve de una manera distinta. Lo que sucede con los capacitores es que se voltea la resolución. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros teníamos que hallar la resistencia equivalente de un circuito en serie, lo que hacíamos nosotros era sumar resistencias. Mientras que si era en paralelo, pues todo dividido uno, ¿verdad? Uno dividido la resistencia. En cambio aquí se voltea. Cuando nosotros tenemos un circuito en serie, los condensadores, cuando tenemos condensadores, ya no es una sumatoria, sino ya es una equivalencia de 1 sobre el condensador. Entonces, si no me lo cacharon ahorita, lo vamos a ver ya en la práctica. Por ver un ejercicio acá, dice calcule la capacidad del condensador equivalente del circuito que se muestra en la figura, y pues aquí tenemos nuestro circuito. Si se dan cuenta, es un circuito mixto. Un segundo, vamos a cambiar esto. Es un circuito mixto. Tenemos una parte que está en paralelo, que justamente es esta, y esta que también obviamente está en paralelo, pero a la vez lo que nosotros vamos a buscar es llegar a un circuito en serie. Permítanme. Entonces, lo que nosotros buscamos es tener un circuito en serie, tal y como hacíamos cuando trabajamos con resistencias, y pues ahí lo resolvimos. Entonces, este circuito que nos marca acá, nos dice que tenemos el condensador 1 que tiene una capacitancia de 2 microfarad, condensador 2, 3 microfarad, condensador 4, 5 microfarad y condensador 3, una capacitancia de 4 microfarad. Tenemos un potencial que entra en el circuito y que sale. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la resolución del mismo. En la primera parte, que aquí me lo comí, en la resistencia 2, 3, como ustedes pueden ver acá, de hecho sería, si 2, 3, si ustedes miran el circuito básicamente es esto. Aquí me comí el dibujo. Por eso es importante que ustedes dibujen, y ahí es donde yo les iba bajando puntos a ustedes, porque no están dibujando los circuitos, ya que esto mismo nos permite pues saber qué es lo que vamos a trabajar. Lo que nosotros tenemos donde están los capacitores 2 y 3, que justamente es esto que acabo de encerrar, es un circuito que está en paralelo. Cuando nosotros trabajamos sobre paralelos, vamos a hablar sobre la sumatoria de sus valores. Esto va en contraste con lo de la resistencia. Recordemos que la resistencia no se trabajaba así en un circuito en paralelo, pero con condensadores sí. Entonces sacamos la sumatoria y podemos hallar que la capacitancia 2 y 3 equivale a 7 microfarads. Entonces esto ya nos sustituye estos valores con un solo condensador, un solo valor, que sería el condensador 2 y 3, y nos queda esto, un circuito en serie.
condensador 2 y 3 y condensador 4. Ahí está, condensador 4. La capacitancia equivalente es resolver este circuito en serie. Si se cuenta es la codificación con nuestra resistencia, ¿verdad? Si hubiera sido resistencia, hacíamos sumatoria, aquí pues cambia la distribución, hicimos siempre 1 partido ¿cómo se llama esto? Sería, se me fue el nombre ahorita, no sé por qué, la capacitancia equivalente es igual a 1 partido de la capacitancia 1 más 1 partido de la 2 y 3, que es el valor que tenemos acá que hallamos, y la capacitancia 4. Hallamos nuestros valores, recordemos que el resultado de pero como es al final de cuentas tenemos en cuenta la capacitancia equivalente de 1.18 microfarads. Es un ejercicio sencillo, solamente es para mostrar cómo varía en contraste con la resistencia. Esta es la base, digamos, de resolución de todos los problemas. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Aquí hay otro ejercicio. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Capacitancia 1, 10 nanofarads. Fíjense bien, nanofarads. Capacitancia 2, 20 nanofarads. Capacitancia 3, nanofarads. Y la 4, 90 nanofarads. ¿Cuál es un circuito mixto? Que nosotros podamos simplificarlo. Y lo más fácil es desaparecer la parte que nos da problema. Sería esto. ¿Sí? Tenemos un círculo, analizamos, tenemos un circuito que está en paralelo. Entonces nosotros ya sabemos que, como está en paralelo, esto corresponde a una sumatoria. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hallar acá es la capacitancia 1, 2 y 3 a partir de la sumatoria, que nos va a dar 45. Si lo vemos acá, 20 más 10 más 15 nos da 45. Y después nos quedaría ya un circuito en serie, ¿verdad? Con sus capacitores, ese sería el valor de 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos la capacitancia 4, el capacitor 4. Y pues ya nos quedaría solamente 2 para resolver y allá la capacitancia equivalente. Entonces, la resolución del mismo está acá, justamente. Tal y como les decía, llevamos la capacitancia 1, 2 y 3, que es una sumatoria. Esta sumatoria, ¿de dónde parte? Pues obviamente de este circuito que está en paralelo. Lo sumamos, nos da 45 nanofarads. Estos 45 equivalen a la capacitancia 1, 2 y 3 que está acá. Con la capacitancia 4, ya sabemos que aquí no es una sumatoria como pasaba con las resistencias. Entonces nos queda de esta forma. 1 partido capacitancia 1, 2, 3 más 1 partido capacitancia 4. Lo operamos. Recordemos de que aquí esto es una fracción, ¿verdad? Es una ecuación. Tenemos que resolver nuestra ecuación. Por lo tanto, a la hora de resolver nos queda 30 nanofarads. No van a cometer el error de que esta es la respuesta, ¿sí? Sino todavía le tienen que la Profe, fracción. solo voy a retirarme un momento, ahorita regreso, ¿ok? No hay problema. Vaya, dele. No, dale, Pancho, no te da pena. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, esto que está acá se podría decir que es la parte más sencilla. Ahorita vienen los problemas que ya tienen un poquito de dificultad. Profe, Son 3 problemas explicados. profe, pero esa parte es muy similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Eh, sí, con las resistencias se trabajan a revés. Recordemos que si nosotros hubiéramos tenido, digamos, ¿qué es la resistencia? ¿Qué hubiera hecho acá? Por ejemplo, R1 y R2. Esto hubiera sido, para allá la resistencia equivalente hubiera sido una sumatoria. Pero cuando Ah, nosotros trabajamos condensadores, ya no es lo mismo, ¿verdad? no, ya no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es de que lo primero que les muestro es esta parte, donde ven la diferencia. ¿Sí? No es lo mismo. Ya. Es similar, pero no es lo mismo. ¿Sí? Gracias, profe. Dele. Entonces tenemos este circuito. Entonces, mucho ojo con este circuito, se los explico un poco. En esta parte del circuito,
un circuito donde entra una corriente, es un diferencial de potencial, donde tenemos esa, donde tenemos uno, capacitor 3. Cada capacitor tiene una capacitancia. Para uno es de 3 medios microfarads, para 2, 3 cuartos microfarads y para 3, 1 medio de microfarads. Entonces nos piden calcular la energía de cada condensador. Fíjense bien, que aquí ya no nos están pidiendo una capacitancia total, sino nos están pidiendo dos cosas: la energía de cada condensador. Entonces nosotros tenemos esta formulita, la energía en un punto específico, en este caso que sería para cada capacitor, va a ser igual al cuadrado de la carga dividido 2 veces la capacitancia del capacitor que estamos trabajando. ¿A qué se refiere esto? Vamos a cerrar acá. De que cuando nosotros trabajamos esta parte, vamos a tomar en cuenta la carga del capacitor 1 dividido la capacitancia del capacitor 1, ¿sí? Cuando hallemos el punto 2, la energía en el punto 2, vamos a tomar la carga 2 dividido la capacitancia 2 y así sucesivamente. Entonces, tenemos una situación acá. ¿Por qué? Porque necesitamos la carga. La carga no nos la dan. Entonces, tenemos esta tablita, ¿verdad? Donde decimos que la capacitancia es igual a la carga partido el diferencial de potencial. Cuando nosotros hablamos del diferencial de potencial, estamos hablando del potencial que existe entre dos puntos. Este diferencial de potencial sería igual a decir diferencial de A, perdón, sería el potencial de A menos el de B. ¿Sí? Pero básicamente, como nosotros trabajamos sobre sistemas que tienen equilibrio, vamos a decir que estos 100 voltios equivalen a este valor. Entonces ahí no hay ningún problema, no habría que hallar uno ni el otro. El problema se da cuando ya tenemos que hallar en puntos específicos del problema. Entonces, como nosotros necesitamos para hallar la carga, según nuestra formulita ya tenemos este valor, que es el diferencial de potencial, necesitamos la capacitancia, ¿sí? Para hallar la carga total. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a hallar la carga total. La capacitancia total pues la vamos a definir. Recordemos que vamos a llegar a un punto donde nos funcione. Vamos a resolver esta parte que está en serie para pues después tener un circuito en paralelo y poder llegar a este punto que está acá. Entonces vamos a decir de que la capacitancia 1 y 2, como están en serie, se va a resolver de esta forma. 1 partido capacitancia 1, 2 es igual a 1 partido capacitancia 1 más 1 dividido capacitancia 2. Resolvemos los valores y nos da que el total de la capacitancia 1, 2, recuerden que acá en esta parte es una ecuación, cuando lo resolvemos nos da que el valor de la capacitancia 1 y 2 equivale a 1 medio. Este es el valor. No se vayan a equivocar, por favor, a la hora de resolver. Entonces ya tenemos nuestro circuito en paralelo y ya nos queda solamente hacer la sumatoria, porque en un circuito en paralelo solamente se suma. Entonces decimos que la capacitancia equivalente sería la 1, 2 más la 3. 1 medio más 1 medio nos da 1 microfarad, entonces tenemos que la capacitancia total o equivalente es igual a 1 microfarad. Y aquí está nuestro diagramita. Es importante que vayan dibujando los diagramas conforme vayan avanzando. Entonces, nosotros llegamos a nuestro punto. Llegamos a este punto. Hallamos la capacitancia equivalente. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Hallar la carga. Entonces, para hallar la carga, solo vamos a desglosar la fórmula que ya teníamos al principio. Aquí está. Sabemos que la carga total sería la capacitancia de 1 por 10 a la menos 6. Recordemos que el micro equivale a un prefijo que es 6. No lo van a trabajar como 1, sino por prefijo potencia. Por 100, que es el voltaje, y nos da la carga total 10 a la menos 4 coulombs. ¿Sí? Esa sería la carga total del sistema. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Profe, Bueno. disculpe, ¿por qué usó el Entonces, 100? dígame. ¿Perdona? ¿Por qué usó el 100? O sea, multiplicó 1 por 10 a la menos 6 por 100. Lo que pasa es que como nuestra fórmula, si lo ve aquí en la parte de abajo, la capacidad, el diferencial de potencial, como se les explica aquí arriba, el potencial que entra entre A y B.
¿Y cuál es el potencial que entraba al sistema? 100 voltios. Aquí se los da el problema. Sí, a la hora de resolver la acción, va a ser multiplicar y ahí está. ¿Estamos ahí con la duda? Sí, gracias, Bueno, profe. pondré que sí. Sí, gracias. Entonces, dígame, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, Sí, todo bien, profe. Gracias. entonces ya tengo la carga total. ¿Perdón? ¿No? Tenemos la carga total. Recordemos aquí en nuestro circuito, tenemos dos fracciones. Tenemos en la parte superior la carga 1, 2, la capacitancia 1, 2, y en la parte inferior la capacitancia 3. Todo esto viene del punto A y B, y entre punto A y B recorremos 100 volts. Entonces, Dios, esta cosa se va. Ahí está. Entonces tenemos capacitancia 1, 2, que se equivalía a 1 medio, capacitancia 3, 1 medio, el potencial equivaldría a 100 voltios y la carga total 10 menos 4 coulombs. Entonces, ya tenemos parte de los datos. Cuando nosotros tenemos un sistema en equilibrio, se entiende que el sistema en equilibrio va, toda la energía que entra es igual a toda la energía que sale, ¿sí? Entonces, para ir definiendo un poco sobre esto, vamos a decir que la carga 3 va a ser igual a la capacitancia 3 por el cambio de potencial del sistema, ¿sí? ¿Qué estamos hallando? La carga que pasa por este punto. Estoy marcando aquí justo en azul. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La capacitancia 3, que equivaldría a 1 medio por 10 a la 6 por 100. Entonces nos da los 0.5 por 10 a la menos 4 coulombs. Y si nosotros sabemos que la sumatoria de todas las cargas es igual a la carga total, vamos a decir que la carga total es igual a carga 1, 2 más carga 3. O sea, la carga que va aquí en esta parte superior y en la parte inferior, la sumatoria de ambas nos da carga total. Entonces lo que vamos a hallar es la carga 1, 2. Entonces despejamos la formulita porque este dato ya la tenemos, el total y el 3 ya la tenemos. Despejamos y nos da 1 medio por 10 a la menos 4 coulombs, que equivaldría a 0.5. Entonces, en conclusión, aquí lo tenemos, que la carga 1, carga 2 y carga 3 son exactamente iguales. Era lo que les decía, un sistema en equilibrio tiende a tener los mismos valores de entrada como de salida. Obviamente aquí hay un asunto, de que en un circuito en serie, cuando nosotros hablamos de un circuito en serie, la carga, perdón por la, es constante, ¿sí? Y esa es la razón de por qué la carga 1 y 2 son iguales. Si hubieran sido en paralelos, la carga se va dividiendo según las secciones, ¿sí? Pero lo importante es de que lo que entra es exactamente lo que sale. Entonces, lo que entró lo que pasó por arriba es justamente lo que pasó por abajo. Por eso es que todas tienen el mismo valor, 0.5 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces, ya que nosotros tenemos nuestras cargas, ya que tenemos el valor de nuestras cargas, ya podemos pasar a hallar la energía en cada punto. Entonces recordemos un poco esta situación. Decíamos que la energía en cada punto era igual a la carga elevada al cuadrado partido dos veces dos veces el valor del condensador. Entonces lo único que hacemos es desglosar. Carga 1, en el punto 1, la carga 1 equivale a 1 medio por 10 a la menos 4, lo tenemos aquí arriba, dividido, elevado al cuadrado, dividido 2 por el valor del condensador 1, que era 3 medios por 10 a la menos 6, nos da 0.00083, que sería igual a 8.3 por 10 a la menos 4 joules. Mucho ojo con las dimensionales. En el punto 2, exactamente igual, mismo valor de la carga, solamente variamos el valor del condensador, que es el que nos da el problema, 0.0017, para utilizar el mismo valor de la potencia. Utilizamos el corrimiento del decimal y lo dejamos como 17 por 10 a la menos 4 joules. Y para la 3, exactamente igual, mismo valor de la carga, dividido, elevado al cuadrado, dividido dos veces el valor del condensador 3. En el punto 3 nos da 0.0025 para utilizar en la misma potencia, 25 por 10 a la menos 4 joules. ¿Sí? Ustedes hubieran podido haberlo dejado como 0.00083 o bien trabajarlo con una potencia específica, ¿verdad? Esa sería la resolución del problema.
regreso un poquito de qué fue que se hizo. Teníamos, vamos a cambiar un poco de color. Tenía un circuito, resolvimos primero la parte que está en serie, nos quedó un circuito paralelo, hallamos, no está aquí, perdón, está acá abajo, la capacidad total, a partir de la capacitancia total hallamos la carga total del sistema. Después de hallar la carga total del sistema, ya nos hallamos la carga en cada punto del sistema. Teníamos, utilizando nuestro criterio, ¿verdad? Que en el momento que ingresa la carga y nuestro sistema en equilibrio, hallamos la carga 3, a partir de la carga 3 hallamos la carga 1, 2, definimos criterios y descubrimos de que carga 1, 2 y 3 son exactamente iguales y después solamente hallamos la energía en cada punto aplicando nuestras fórmulas. Si se dan cuenta, no es complejo el problema, al contrario, es bien sencillo, pero tienen que saber bien con qué trabajar. ¿Sí? ¿Dudas? Pasar al siguiente problema. No sé qué le pasa a esta conexión. Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno. Aquí tenemos el siguiente problema. Dice un condensador de 1 microfarad se carga a 1000 volts mediante una batería. Este se desconecta y se vuelve a conectar a dos extremos de dos condensadores previamente descargados, de 2 y 8 microfarads. Calcule. Nos piden el diferencial de potencial entre el primer condensador después de la conexión con los otros dos y la variación de energía electrostática asociada al proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? Que este condensador 1 ya estaba cargado con 1000 volts. Eso quiere decir que el ingreso del potencial es de 1000. Un segundo, no sé qué. Mire, Bautista, aquí es su micrófono. Cierre su micrófono, por favor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el sistema? ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que nosotros en algún punto, este condensador se cargó previamente, ¿sí? O sea que este condensador estaba conectado a una fuente de energía previa, ¿sí? Y la energía total de este, o bueno, el potencial de este sistema era de 100, ¿sí? Luego, este condensador se desconectó y se conectó a otros dos, tal y como se muestra aquí en la figura. Entonces, podemos deducir dos cosas. La primera, que la capacitancia de este condensador es de 1 microfarad, y la segunda, que el potencial que está entrando es exactamente a 100 volts. ¿Cómo lo sé? Porque se carga a 100 volts. Entonces quiere decir de que el potencial, el cambio de potencial es de 100. No lo dice el programa como tal, pero ya lo deducimos. Luego nos dice que se conectó a dos condensadores descargados, uno de capacidad de 8 y otro de capacidad de 1 capacidad de 2, otro de capacidad de 8. Y nos piden diferencial potencial entre el primer condensador después de la conexión con los otros dos. Eso quiere decir cuánto varió este potencial referente a estos dos. Y luego nos dice la variación de energía electrostática asociada al proceso. O sea, cuánto varió la energía electrostática en todo el proceso. ¿Qué tanta variación de energía hubo? Cuando nosotros hablamos de variación, estamos hablando de pérdida o ganancia de energía. Entonces, para hallar esto, vamos a hallar, como nos piden sobre el diferencial de potencial, buscamos la formulita que nos convenga, que sería capacitancia es igual a la carga partido del diferencial de potencial. Hallamos la carga, el valor de la carga, y decimos, como nosotros hallamos el valor de la carga y que ingresa. ¿Por qué no estamos hallando la carga de todo el sistema? Porque nosotros ahorita en el momento tenemos solo la tensión que ingresó, o el potencial que ingresó, respecto a la capacitancia 1. Entonces vamos a hallar la carga que ingresa. Para hallar la carga que ingresa utilizamos el valor del condensador 1 por los 1000 volts que ingresaron en el capacitor 1. Entonces hallamos que la carga equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulomb, que es la que entra en el sistema. Y por cuestiones de equilibrio,
sabemos de que la carga que entra es la carga que sale. O sea que el valor de la carga va a ser igual en todo el sistema. Luego vamos a hallar la capacitancia total. Pero para hallar la capacitancia total vamos a hallar la capacitancia 2 y 3. Entonces decimos la capacitancia 2 y 3, como está un circuito en serie, ya sabemos de que no es igual que con las resistencias. Sabemos que la capacitancia 2 y 3 equivale a 1.6 microfarads. Hallamos ¿cómo se llama? La capacitancia equivalente. Para la capacitancia equivalente ya tenemos la 1 que ingresó y la 2 y 3 que teníamos acá abajo. La sumamos y nos da 2.6 microfarads. Una vez tenemos eso, ya podemos hallar el cambio del potencial. Entonces, mucho ojo acá. No es lo mismo el cambio de potencial que ingresa al sistema al que se vio afectado en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Capacitancia equivalente es igual a la carga dividido el cambio de potencial. Ya habíamos dicho que la carga era igual en todo momento. Por lo tanto, vamos a utilizar el valor de la carga que ya teníamos acá arriba, que justamente está acá a la manita, 1 por 10 a la menos 3 column, dividido el cambio de potencial. Entonces ya decimos 1 por 10 a la menos 3 dividido 2.6 por 10 a la menos 6. Hallamos el valor total del potencial y nos da 384 volts. Eso es lo que se vio afectado en el sistema. Ya no solo, no, o sea, quiere decir que los 1000 volts no entraron, o sea, entraron los 1000 volts, pero en el sistema solamente se trabajó sobre 384 volts. ¿Dudas con este inciso? Bueno, supongo que no. Oh. Sí, dígame. Bueno, entonces sigamos. Ahora viene la otra parte, que es la variación de energía electrostática asociada al proceso. Cuando nosotros hablamos de energía electrostática asociada al proceso, estamos hablando de la energía en dos puntos, tanto el punto inicial como el punto final. ¿Sí? La energía que se asocia en todo el proceso. Y como hablamos de variación, tal y como se les decía, estamos hablando de pérdida o ganancia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Primero vamos a tener en cuenta dos valores. El primero, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema al ingresar? Déjenme, voy a borrar aquí esta parte. Vamos a tomar en cuenta dos cosas, como les decía, para hallar la energía electrostática que se asocia al proceso. Vamos a tomar en cuenta los valores que pasa o lo que sucede en el momento que ingresa la energía o en el momento que se conecta el condensador 1, como en el momento que ya está conectado hacia el condensador 2 y el condensador 3. Son dos momentos diferentes. ¿Por qué? Porque el condensador 1 maneja un valor, una capacitancia y un potencial, mientras que en todo el sistema va a manejar un potencial diferente de todo el sistema. Se podría decir que sería el potencial final con una capacitancia final, por así decirlo. O sea, tenemos dos puntos diferentes del sistema. Es como el recorrido de un automóvil, de inicio al fin, ¿sí? Lo final no es lo mismo que lo inicial. Entonces, si tomamos en cuenta esto, podemos resolver y decir que el cambio de energía va a ser igual a la energía en el punto final menos energía en el punto inicial. Fórmula de la energía, ya lo tenemos, solamente que esta se va a diferenciar en dos puntos diferentes. Para el punto final va a ser la carga, que es un valor constante, dividido 2 por la capacitancia equivalente. ¿Por qué? Porque es la que se da al final del sistema. Cuando llegamos al final del sistema tenemos 0.192 joules. Pero es muy diferente al inicial. ¿Por qué? Porque el inicial inició con el capacitor 1. Entonces, cuando hallamos la energía en el punto inicial, decimos que la carga al cuadrado es igual a 2 veces la capacitancia 1. Esto nos va a dar 1 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, dividido, que ese es el valor de la carga constante que ya lo habíamos hallado, que es la total, dividido el valor de la capacitancia 1. Dense cuenta, no es lo mismo la capacitancia total a la capacitancia 1. No son lo mismo. Y aquí nos da 0.5 joules. Entonces, aplicando nuestra formulita, que ya es un cambio de energía electrostática del sistema, ahí no lo dice, sería final menos inicial, 0.192 menos 0.5, que lo acaban de hallar, nos da menos 0.308. Y este negativo nos dice que hay una pérdida de energía. Entonces, si regresamos un poco, la variación de energía electrostática asociada al sistema se dice que es
este valor, que hay una pérdida de 0.308 joules. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la resolución del problema. Estaba sencillo, solamente es tener claro qué puntos se van aplicando de todo el sistema. Bueno, ¿alguna duda? ¿Dudas? Bueno, vámonos al último. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Arribita, ya al principio, ¿por qué se puso la fórmula de diferencia de EP es igual a EP menos EP inicial? Lo que es que el problema me lo pide. Variación de energía. Ya perdí el cursor, acá está. Variación de energía. Cuando hablamos de variación de energía, es diferencia de energía. ¿Ya? Entonces, por eso estamos trabajando sobre la variación de energía. Oh, ya. Y después ¿No? abajito fue lo que sacamos, se encuentran los valores de cada una de ellas para después. Ajá, exacto, en el punto final y aparte en el punto inicial. ¿Verdad? Ya. Porque igual nuestro sistema se daba. O sea, no es como que un rango de energía que comparte todo el sistema. De hecho, si mira el diagrama es muy diferente. No hay una entrada, digamos, entrada y salida de energía, así como lo estoy dibujando acá, sino solamente del capacitor se desglosan todos los valores. Esa es la razón de las flechitas acá. ¿Sí? Ya. Entonces hay que tener mucho ojo en eso, en qué es lo que les pide el problema, cómo está dibujado el diagrama y qué es realmente lo que ustedes van a sacar. Y mucho cuidado con las palabras, ¿no? Variación de energía, ya sabemos que es un cambio. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pasemos al último, pues. El último es un poquito más complejo y sí necesito mucho la atención de esto por la cuestión del razonamiento del mismo. El problema decía, se tiene un circuito, donde se hace ingresar 200 volts. Hay 3 capacitores con valores de, y aquí están los valores, capacitor 1, 2 y 3. Se me puso ahí está. Que para 1 era 4 microfarads, para 2 6 microfarads y para 3 8 microfarads. Entonces nos pedía la carga en cada capacitor, el cambio de potencial en cada capacitor y la energía que se desplazó en cada capacitor. Eso es lo que nos decía el problema. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros esto? Pues siempre vamos a partir un poco de la lógica que vamos a necesitar la capacitancia equivalente, pero fuera de la capacitancia equivalente, tenemos que saber qué es lo que nos pide el problema. Entonces, vamos a empezar acá con el inciso A. El inciso A nos pide lo que es la carga. Voy a salir un poco claro aquí esto. Nos pide la carga. Entonces yo ya conozco que la capacitancia es igual a la carga partido del potencial y sé que la carga es igual a la hora de desglosar, que sería la capacitancia por su potencial. Entonces, bueno, aquí hay un asunto que no se los coloqué. Y por lógica yo ya sé, pues aquí está, el diferencial de potencial va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3. Obviamente aquí estamos hablando del total, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo digo que esta parte que corresponde a diferencial de potencial total, que es igual a decir el potencial A respecto a D, o menos D, dense cuenta que aquí no estamos hablando de un cambio D menos A, sino estamos hablando de A menos D, va a ser igual al cambio de potencial 1, pero ¿cómo podemos decir que es el 1? Pues es el que existe entre A y B. Por eso decimos que es el potencial entre A y B. El potencial 2 es entre B y C, que justamente lo tenemos acá, entre B y C, y entre C y D, que sería el 3. ¿Sí? Es por eso que yo lo desglosé acá, de esta manera. ¿Y por qué lo desglosé así? Ahorita van a ver por qué. Porque yo puedo decir que el cambio de potencial, como nosotros estamos hablando de las cargas, yo puedo decir, irme un poco a la fórmula y decir que el cambio de potencial sería la carga por la capacitancia. ¿Sí? Entonces, yo puedo, al momento que yo vengo y digo que es la carga
Pero la capacitancia por su carga, yo puedo desglosar que la carga 1 por capacitancia 1, carga 2 por capacitancia 2, carga 3 por capacitancia 3, que son los datos que más o menos me está dando el problema, ¿verdad? Entonces aquí yo ya sé que esos son los valores que me corresponden. Entonces yo ya puedo decir que el potencial entre A y B es igual a carga 1 por capacitancia 1, carga 2 por capacitancia, el potencial en punto 2 sería carga 2 por capacitancia 2, y el 3 que sería acá, ¿verdad? Entonces sería un total del potencial, la sumatoria de los mismos. Pero como yo no puedo avanzar acá sin saber la capacitancia total y sin conocer la carga, entonces tengo que hallar la carga total. Esa es la razón de por qué en esta parte me voy a encargar de desglosar la capacitancia total. Y como yo tengo un circuito que está en serie, yo ya sé cómo se maneja, que es de esta forma, y me va a dar total de 1.83 microfarads, que es la capacitancia equivalente. Entonces, ya teniendo este valor, yo ya puedo venir allá a la carga total. ¿Por qué para la carga total? Porque la carga total en un circuito en serie es básicamente equivalente, es constante. Entonces tenemos que la capacitancia equivalente por su potencial, que sería el potencial entre A y B, porque estamos hablando del total. Recuérdense que es importante dibujar los circuitos. Ya sabemos que sería los 1.83 por 10 a la menos 6, que es la capacitancia que acabamos de hallar, que es esta, por 10 a la menos 6, porque es micro, por los 200 volts que entran al sistema y nos da la carga total, que son 250 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, a partir de acá yo ya puedo hallar el valor del potencial en cada punto. ¿Por qué? Porque la carga es constante en todos los puntos y justamente en esta posición se los coloco. Carga es igual, la carga 1 es igual a la carga 2, es igual a la carga 3. Entonces podemos decir que en este punto ya desglosamos nuestro primer inciso, el valor de la carga en cada uno de sus puntos. Entonces decimos que la carga 1 es igual a la 2 y es igual a la 3. Entonces sabemos que este valor equivale a 250 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora sí, hallamos el potencial en cada punto. Entre A y B ya sabemos que es carga 1 por carga 2, potencial 1 por, perdón, capacitancia 1 por carga 1. Sustituimos valores y nos da 1000 por 10 a la menos 12 voltios. Vamos aquí al siguiente. Capacitancia 2 por la carga 2. Sabemos que el valor de la carga siempre es el mismo, tal como está acá. Solo vamos variando. Este es un 6. Nos da 1500 por 10 a la menos 12. Y aquí tenemos por 8. Sería 2000 por 10 a la menos 12. Entonces aquí tenemos el valor total de nuestro potencial, que sería en cada punto de nuestros capacitores. Y bueno, y al final tenemos el valor de la energía en cada punto. Misma formulita, energía es igual a la carga total elevado al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Obviamente nosotros tenemos, aquí yo les puse carga total porque es la carga total que equivale a cada punto. Obviamente aquí sería la carga 1, carga 2, ahí se va sustituyendo el valor. Entonces aquí tenemos que para la energía en el punto 1 sería la carga 1 dividido, elevado al cuadrado dividido 2 veces por la capacitancia 1, que nos da 7812.5 por 10 a la menos 6 joules. En el punto 2, la carga 2, recuérdense que no es la total, ¿sí? Aquí puse total porque es la misma en cada punto, ¿verdad? Podría variar si fuera un circuito en paralelo. Tenemos la carga en el punto 2 dividido la capacitancia 2, 5208.33 por 10 a la menos 6 joules. Y aquí obviamente tenemos el mismo valor de la carga, porque es constante, dividido la capacitancia en el punto 3, que sería los 1906.25 por 10 a la menos 6 joules. Y esto nos da la energía en cada uno de los capacitores. Entonces, hicimos 3 problemas diferentes que abarcan en su mayoría lo que se les pide en un problema normal. ¿Qué es lo que va a variar? El tipo de circuito que vayan a emplear. Y a partir del tipo del circuito, ustedes van a emplear, digamos, la estrategia adecuada para resolver lo que quieren. En este caso, pues fue necesario desglosar el potencial, ya perdí el cursor acá. Fue necesario desglosar los potenciales del circuito. ¿Sí?
que al final aquí puse C, pero es B. No sé si hay dudas en lo que acabamos de trabajar acá. Miren todos, escuchen. Básicamente eso corresponde a la presentación. No hay más, ahí se termina. 3 problemas sencillos. Estos serían como la base para la siguiente tarea, la tarea 6. Y pues en la tarea 5, como les digo, hoy queda publicada junto con el video de la semana pasada para que ustedes lo puedan observar y resolver dudas e ir resolviendo lo que se les va pidiendo, que son como 4 problemas los que están ahí en la hoja. Por favor, dejen de enviar tareas al correo porque se traspapelan, hay demasiados correos los que están ingresando. Recuérdense que el modo de ingreso ya saben cuál es. Bueno, dudas. ¿Perdón? Podría regresar a la imagen anterior que no pude copiar un dato ahí. Con gusto, Beteta. Gracias. Bueno, entonces, básicamente esta es nuestra presentación. Como les digo, tener mucho ojo en el momento que ustedes estén trabajando para que no se dé el inconveniente de que, bueno, de que no sepan qué es lo que se hace. Dibujen siempre los diagramas en el punto donde lo van elaborando. Por ejemplo, aquí me faltó el de la capacitancia equivalente. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Igual el video se queda grabado, lo voy a subir para que les sirva de referencia y se va a ir con el de la tarea 6 para que les sirva de, digamos, de ayuda, ¿sí? Si no hay más dudas, dejo el compartir. Bueno, entonces, a todos les deseo buen día. Para la otra semana publico un nuevo link por la cuestión de que puedan cambiar las disposiciones. Publico un nuevo link y pues aquí nos vemos, ¿sí? Con tema nuevo, seguimos con lo mismo, con el mismo tema de los capacitores. Y pues, bueno, cualquier duda, pues háganmela llegar y pues con gusto ahí más o menos les voy resolviendo. Feliz día, profe. Va, se cuidan, se portan bien, por favor. Adiós, profe. Bueno. Ok, adiós. Mérito. Adiós.